Imagina una noche donde el cielo se desgarra con relámpagos que no obedecen a la lógica de la naturaleza. Ráfagas verdes, azules y rojas que cruzan como cuchillas de luz entre nubes negras, mientras esferas incandescentes danzan erráticamente sobre la ciudad, desafiando la gravedad, el orden y la comprensión humana. Una noche en la que el aire se vuelve pesado, cargado de electricidad, presagios oscuros. Desde la base militar más cercana, se escuchan estruendos, disparos, ráfagas, detonaciones. ¿Intentaban derribar aquello que surcaba el cielo? ¿O se estaban defendiendo de algo que ya estaba aquí? En la mañana siguiente, en la tierra mojada por la tormenta, se descubren huellas, pero no de aves, ni de ganado, ni de ningún animal conocido por el hombre. Son pisadas deformes, simétricas, profundas, marcadas con precisión quirúrgica, como si algo o alguien hubiese descendido del cielo. ¿Fue una invasión? ¿Una guerra secreta entre especies silenciada por las autoridades y borrada por la memoria colectiva? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos desaparecieron por hablar? Esta no es una historia de ficción ni un guión de Hollywood. No es un episodio de los Expedientes Secretos X. Esto ocurrió en México, en el corazón de Tabasco. Y aunque muchos prefirieron no recordarlo, quienes lo vivieron jamás pudieron olvidarlo. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más escalofriantes, turbios y perturbadores de la ufología mexicana: el incidente OVNI de Ciudad Pemex. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. El incidente OVNI de Ciudad Pemex. Antes de que el cielo se abriera en dos, antes de que las luces inexplicables surcaran la oscuridad y los estruendos sacudieran las entrañas de la tierra, existía una ciudad con propósito muy claro: producir petróleo y guardar silencio. Ciudad Pemex, enclavada en el municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco. No es cualquier ciudad. Su nombre lo dice todo. No fue fundada por casualidad ni por el paso natural de la historia, sino por el poder y la necesidad de una nación que buscaba explotar uno de los recursos más codiciados: el oro negro. A inicios del siglo XX, Petróleos Mexicanos, Pemex, estableció aquí uno de los complejos más importantes y estratégicos. La ciudad nació y creció al ritmo de las torres petroleras, rodeada de maquinaria ruidosa, instalaciones industriales, tubos que se perteaban el paisaje y el olor constante a gasolina, aceite y humedad. Pero no solo el petróleo corría por debajo de la tierra. En Ciudad Pemex se instaló una base militar, y no por capricho. Las autoridades sabían que en un lugar tan rico en combustible debía ser protegido como un tesoro, como un secreto. Los militares custodiaban no solo los ductos y las instalaciones, también mantenían un control férreo del territorio. Algunos decían que bajo sus calles no solo corría petróleo, sino otras cosas que no podían verse, pero estaban ahí. Y fue precisamente aquí, en esta ciudad nacida del petróleo y forjada por el control, donde una noche de 1973 algo rompió el silencio. Con él, la realidad de todos los que vivían ahí. La noche del 1 de junio de 1973, el cielo sobre la ciudad Pemex se quebró. Una tormenta eléctrica comenzó a gestarse desde el atardecer, pero no era una tormenta común. Algo en el aire anunciaba lo impensable. El ambiente se volvió denso, sofocante, cargado de una electricidad que parecía colarse hasta los huesos. Las aves dejaron de cantar, los perros aullaban sin parar.
como si algo invisible se aproximara. Entonces, estalló el cielo. Relámpagos de colores imposibles atravesaban las nubes, verdes como el moho, azul como el hielo y rojos como sangre fresca. Cada destello rasgaba la oscuridad con una violencia antinatural, pero no venían solos. Los acompañaban estruendos secos y metálicos, similares a explosiones. No eran truenos. Los pobladores lo sabían, lo sentían en el estómago. Alrededor de las 8 de la noche, la lluvia comenzó a azotar la ciudad con fuerza. Las luces se apagaban y regresaban como latidos erráticos de un corazón enfermo, dejando a las familias atrapadas entre las sombras de sus propias casas. Y en la oscuridad, los colores de los relámpagos se hacían más intensos, más definidos, más aterradores. Algunos rezaban, otros observaban desde las ventanas con el alma en la garganta. Un testimonio decía lo siguiente: los relámpagos eran como colores extraños. Nunca había visto algo así. Verdes, rojos, azules. Era como si el cielo se hubiera vuelto loco. Mi esposa lloraba, rezaba sin parar, encendió veladoras, pero nada calmaba aquello. Y no eran truenos, no. Eran como explosiones, como si allá arriba estuvieran peleando por algo. Algo que no era nuestro. Armando, residente local. Esa madrugada, la ciudad fue envuelta en una especie de pánico silencioso. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos lo sentían. Algo se movía sobre ellos. No era natural. Desde la base aérea militar número 16, se escucharon claramente detonaciones, explosiones secas, rápidas, repetidas, como si se estuviera librando una guerra. Algunos afirmaron que los militares estaban intentando derribar aquellas luces, como si las consideraran una amenaza, como si supieran exactamente lo que eran. Los curiosos comenzaron a salir de sus casas, desafiando a la lluvia, la oscuridad y los truenos multicolores. Algunos subieron a los techos, otros se acercaron a los límites de la ciudad, desde donde se veían mejor los destellos. Lo que vieron los marcaría para siempre. Las luces en el cielo parecían jugar con los disparos, se movían con movimientos imposibles para cualquier aeronave terrestre. Evitaban los misiles, giraban en ángulos perfectos, desaparecían y aparecían en segundos. Era como ver una danza aérea, pero una que desafiaba las leyes físicas conocidas por el hombre. Yo vi una luz parecida a un cometa, pero se detenía en el aire y giraba como si estuviera viva. Y cuando se escuchaba un disparo, ¡zas!, la condenada luz se movía como si supiera de dónde venía. Era como si estuvieran peleando en el cielo, dijo don Aurelio, un mecánico que vivía cerca del centro. Algunos decían que eran luces del diablo, otros pensaban que era el fin del mundo. Nadie tenía palabras para explicar lo que estaban viendo. Y entre el terror, la curiosidad y la lluvia, algo quedó claro. Esa noche, Ciudad Pemex fue escenario de algo más que una tormenta. Fue testigo de un evento que parecía sacado de una película de invasión. Pero no era ficción, era México, era real. En medio del caos de aquella noche irreal, los relámpagos de colores imposibles, los disparos y las luces danzantes, hubo algo más, algo aún más perturbador. No todo ocurrió en el cielo. Algunos pobladores afirmaron haber visto un objeto volador descender lentamente, como si flotara, hasta perderse en una espesura en una ranchería cercana llamada El Limón, a las afueras de Ciudad Pemex. Un lugar tranquilo, de vegetación densa, caminos de tierra rojiza. Aquellos valientes que se aventuraron a observar desde lejos aseguraron haber visto una luz intensa ocultarse entre los árboles. Luego, un silencio antinatural, como si el mundo se hubiera quedado sin aliento. Al día siguiente, un grupo de curiosos, entre ellos estudiantes, campesinos y hasta reporteros locales, acudieron al lugar señalado. Y lo que encontraron simplemente fue escalofriante.
Un área circular de pastizal había sido completamente quemada y aplastada. Diámetro aproximadamente 4 metros. Pero no era solo un claro común. El pasto estaba chamuscado con una perfección inhumana, formando un círculo casi perfecto, como si algo muy caliente y muy pesado hubiera descendido del cielo dejando su marca. En el centro se distinguían 3 marcas más pequeñas, también circulares, equidistantes entre sí. Parecían las huellas de un tren de aterrizaje, no de un avión humano, no de este mundo. Y aún así, lo más perturbador no fue el pasto quemado, fueron las huellas. Huellas imposibles como de una ave gigantesca, pero que ningún libro de zoología podría identificar. Había 4 tipos distintos. 2 medianas, con 4 falanges marcadas de unos 10 centímetros de largo, y otras 2 mucho más grandes, entre 22 y 32 centímetros, con 3 dedos afilados, como si se tratara de garras. Garras diseñadas para sujetar, desgarrar, tal vez trepar. Héctor Sastre, un joven estudiante, fue uno de los primeros en llegar. Lo narró años después con voz temblorosa. No eran huellas de vaca, de perro o de ningún ave que conozcamos. Tenían forma, pero no lógica. Eran como si algo se hubiera salido de ese círculo, algo que caminó y se fue. Y lo peor es que lo sentíamos. No sé cómo explicarlo, pero se sentía que algo nos miraba, aunque no podíamos verlo. Las autoridades llegaron horas más tarde y sellaron el área. Colocaron cintas, retiraron a los curiosos, tomaron fotografías y muestras, pero nunca ofrecieron una declaración oficial. La ranchería quedó marcada, los árboles alrededor se marchitaron en pocos días, y los animales del lugar, gallinas, perros, incluso caballos, se rehusaron a acercarse a esa área. Algunos incluso enfermaban o huían sin explicación, más bien desaparecían. Y así, Ciudad Pemex no solo fue escenario de un fenómeno aéreo inexplicable, también fue, tal vez, el lugar de un contacto, un aterrizaje, un encuentro extraterrestre. ¿Era una nave de reconocimiento? ¿Un experimento militar que se salió de control? ¿O acaso era una señal? ¿Un mensaje? O peor, ¿era una advertencia? En el corazón mismo de la ciudad Pemex, la realidad parecía quebrarse poco a poco. Vecinos de la calle Sánchez Mármol despertaron con el estómago revuelto, el aire denso y una visión que les heló la sangre. Huellas. Huellas que no deberían estar ahí. Marcadas sobre la tierra húmeda, en los portales, en las banquetas. Eran como las de una gallina gigante, pero distorsionadas. Medían aproximadamente 20 centímetros de largo, con 3 dedos al frente, largos, deformes y afilados. Y un espolón trasero, curvado como una garra. Cada huella estaba impregnada con una sustancia amarillenta y viscosa, espesa, que dejaba un hedor sulfuroso en el ambiente. No era barro ni excremento animal, era como un moco químico que al secarse dejaba una costra iridiscente. Nadie pudo identificarlo. Y si el anterior suena espeluznante, espera. Las huellas no solo estaban en la calle, aparecieron dentro de las casas. En la sala, en las escaleras, sobre las sábanas de las camas, como si aquello, sea lo que haya sido, hubiera entrado, caminado entre los dormitorios mientras algunos dormían. Algunas pisadas incluso descendían a las alcantarillas, perdiéndose en la oscuridad húmeda bajo la ciudad. Otras aparecían sobre techos o saltaban inexplicablemente de un lugar a otro, como si la criatura hubiese tenido la capacidad de levitar o teletransportarse. Una vecina, la señora Leticia, relató con voz apagada. Mi marido salió al patio y vio las huellas. Me llamó. Al principio pensamos que eran de bajolote, pero no. Estaban en el lavadero y en la sábana que estaba colgada. No sé cómo.
No sé por dónde entró, pero estuvo aquí. Los perros aullaban sin parar y los gatos desaparecieron misteriosamente en varias viviendas. Algunos habitantes comenzaron a dormir armados con machetes, mientras otros empacaban sus cosas y huían a casas de familiares en otras ciudades. La paranoia se apoderó del pueblo. ¿Qué clase de criatura deja huellas dentro de hogares cerrados? ¿Qué fuerza ignora puertas, techos y cerrojos? ¿Quién o qué caminaba entre los dormitorios sin hacer ruido, dejando solo ese rastro pútrido tras de sí? Era como si, tras el aterrizaje, algo hubiera sido liberado, algo que caminaba, observaba y marcaba territorio. Un terror silencioso comenzó a crecer en Ciudad Pemex, uno que ni siquiera las autoridades podían ocultar ya. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Varios residentes aseguraron haber visto figuras imposibles descender desde la nave metálica de color gris opaco que había aterrizado detrás de la pista de la Fuerza Aérea. No eran humanos. Según los testigos, sus siluetas eran grotescas, de apariencia reptiloide y con rasgos insectoides, como salidos de una pesadilla biológica. Medían cerca de 2,5 metros de altura y sus cuerpos estaban envueltos en trajes plateados que parecían emitir un débil resplandor, como si respiraran energía. Algunos los vieron caminar con movimientos torpes, como si la gravedad les incomodara. Pero eran precisos, metódicos. Parecían buscar algo. Algunos relatan que los vieron recolectando muestras del suelo, apuntando con extraños dispositivos hacia casas, animales y vegetación. Otros aseguraron que estaban tomando fotografías o escaneando con luces que no emitían algún sonido. Luego, simplemente desaparecían, como si se desvanecieran en el aire o se fundieran con las sombras. El horror escaló cuando un vecino juró haber atrapado a uno de estos seres en su patio trasero. Decía que lo encontró encorvado, analizando una jaula de gallinas, y que logró sujetarlo con una cuerda gruesa y encerrarlo en un cuarto de herramientas. Sosuno corrió a buscar ayuda, pero cuando regresó con 2 vecinos como testigos, lo único que encontraron fue la cuerda tirada en el suelo, rota a la mitad, y una hilera de huellas que llegaban hasta la puerta. Huellas que se desvanecían al cruzar el umbral, como si el ser se hubiera desmaterializado. La criatura se había esfumado, y con ella se evaporaba también la tranquilidad de Ciudad Pemex. Días después del caos, cuando el polvo apenas comenzaba a sentarse y los pobladores intentaban recobrar el aliento, llegaron ellos. Primero, la Dirección Federal de Seguridad, DFS, apareció discretamente, entrevistando testigos, recopilando fotografías, documentos y muestras del suelo. Pero lo más inquietante fue la presencia de individuos distintos, altos, blancos, pálidos. Eran altos, de complexión atlética, con rostros inexpresivos, trajes impecables, rubios, silenciosos, con un aire antinatural. Parecían no parpadear, ni sudar, ni siquiera respirar. Los vecinos comenzaron a llamarlos por los hombres pálidos, los hombres que vestían de negro. ¿Te suena familiar? Estos sujetos interrogaron a decenas de personas en la zona, confiscaron todo tipo de evidencia y acordonaron las áreas más sensibles, especialmente alrededor de la ranchería El Limón y la pista de la Fuerza Aérea. Algunos testigos simplemente no se les volvió a ver. Desaparecieron sin dejar rastro, como si se los hubiese tragado la tierra. Y entonces, como si nunca hubieran estado ahí, todo fue silenciado. Los medios minimizaron los hechos. Las autoridades locales aseguraron que las huellas eran animales silvestres, que las luces habían sido reflejos de la tormenta eléctrica y que las explosiones provenían de ejercicios de artillería. Todo tenía una explicación racional, o al menos eso pretendían. Pero los que estuvieron ahí
sabían la verdad. Las marcas del aterrizaje desaparecieron de la noche a la mañana. Las huellas fueron lavadas y cubiertas. Las fotografías se esfumaron, y aunque pasaron los años, aún se susurra entre vecinos que existen archivos secretos, guardados por autoridades de más alto nivel. Fotografías, grabaciones, documentos, todos bajo llave. Nadie sabe con certeza quién los guarda ni por qué. Pero la pregunta que sigue flotando es: ¿para qué vendrían desde tan lejos a Macuspana? Uno de los testigos dejó un relato que con el tiempo se convirtió en una leyenda oral. Un hombre mayor, testigo presencial de los hechos, lo compartió años después, todavía con la voz entrecortada. La noche que ocurrió todo, hubo una gran tormenta eléctrica. Apenas iba llegando a la casa cuando se soltaron las ráfagas de viento, rayos y truenos. No eran como las de siempre, eran de colores extraños, verde, morado, azul, rojo. Parecía un espectáculo del infierno. Mi esposa se puso a rezar, encendió veladoras, pero nada detenía aquella tormenta. Llovió desde las 8 o 9 de la noche, hasta casi el amanecer. Y de pronto se fue la luz. Como a las 10 o 10:30, mi hija Marisela, que no podía dormir, se asoma a la ventana y pega un grito que me puso los pelos de punta. Me levanto, corro, y ahí estábamos los dos, viendo las bolas de fuego danzando entre los relámpagos. Eran como esferas de lumbre, de colores, que se movían encima de las casas. Lo más espeluznante fue escuchar detonaciones, como bombas. Venían desde la base aérea. Los estallidos cimbraban el cielo, los perros lloraban, los gallos alborotaban. Después se dijo que los militares estaban disparando a esas luces. Al amanecer, la calle quedó sembrada de huellas. Parecían de gallina gigante. Y después me fui en bola con todos los del pueblo y encontramos un círculo quemado en el pastizal. Después comenzaron a correr rumores, que si demonios, que si marcianos, que si el ejército tenía todo bajo control. Lo más extraño fue que en esa zona, durante semanas, siguieron viéndose luces en el cielo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace una base militar en una ciudad como Pemex? ¿Tanto protegen ahí? También recuerdo que hace unos años un helicóptero se estrelló saliendo de la base. Murieron amigos míos. Obvio, nadie habló de extraterrestres. Pero uno se pregunta, ¿por qué pasan tantas cosas ahí? No sé si creo en los ovnis o no. No estoy seguro. Pero lo que vi no era de este mundo. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí en Macuspana? Esa noche, Ciudad Pemex dejó de ser un pueblo común. Y aunque los archivos han sido enterrados bajo un manto silencioso, las cicatrices siguen presentes, porque hay secretos que se esconden, y a plena vista. Años después, entre archivos olvidados y páginas desclasificadas, una revelación sorprendió a los investigadores más escépticos. La Policía de Inteligencia Mexicana sí había investigado de forma oficial los avistamientos ocurridos en Ciudad Pemex, en Macuspana, en aquel 1 de junio de 1973. Aunque públicamente nunca lo reconocieron, en sus informes internos detallaron los sucesos con una precisión escalofriante. Entre los documentos se encuentra una ficha que revela que los agentes de espionaje mexicanos se movilizaron inmediatamente tras la noticia del supuesto aterrizaje de un objeto volador no identificado. El testigo clave fue Nicandro Vázquez Torres. Declaró que la noche del 30 de mayo, alrededor de las 11 de la noche, mientras realizaba su turno en la torre de control de la base aérea, un objeto descendió en silencio absoluto frente a él, sobre la pista de aterrizaje. Despedía una luz fluorescente, como de lámparas de gas neón. Tenía forma de plato, cóncava, de unos 10 metros de diámetro. Fue lo que relató. El objeto flotó por unos segundos, inmóvil. Luego, como si algo lo activara, despegó en zigzag con una velocidad imposible
y desapareció en el cielo. Alarmado, Nicandro llamó a 2 compañeros. No quería estar solo en caso de que aquel artefacto regresara. Y lo que vieron después fue aún más aterrador. A unos 75 metros de la torre apareció una figura humanoide. Al observarlo con binoculares de visión nocturna, descubrieron que medía más de 2,5 metros y se deslizaba entre la vegetación sin hacer algún ruido. Presos del pánico, decidieron abandonar la torre, pero antes de escapar, vieron cómo aquel ser se perdía entre la maleza, justo donde comenzaba el límite de la pista. En la mañana siguiente, los oficiales de la DFS revisaron el área. Encontraron un montículo de tierra humeante, con la hierba completamente aplastada y quemada en un círculo casi perfecto. Lo descubrieron como si le hubieran puesto una plancha caliente. Y las huellas, sí, también había huellas, quedaron marcadas sobre la pista. Los agentes realizaron moldes de yeso, pero nunca especificaron a dónde fueron enviados estos restos, ni qué resultados arrojaron. Simplemente desaparecieron. El informe fue firmado por el agente Efraín Tuma Velázquez. En sus notas finales registró una advertencia ambigua. Que de lo anterior, según manifestó Vázquez Torres, la población en general piensa que él y sus amigos son afectos a la marihuana y por eso han expuesto lo que se informa. ¿Creen que esto fue una estrategia para desacreditar testigos? ¿Una forma de sembrar duda y silenciar la verdad? Demasiadas coincidencias, demasiado ruido para un simple rumor. En aquel entonces, los ufólogos aseguraron que México había tenido su primer contacto con inteligencia no terrestre y Ciudad Pemex fue el epicentro. La DFS lo sabía, lo documentó. Aún así, eligió el silencio. El incidente ovni de Ciudad Pemex no solo dejó una marca en el cielo tabasqueño, sino también en la mente colectiva de quienes lo presenciaron. Otro dato que no fue investigado de manera oficial y que sin en cambio es igual de aterrador fueron los testimonios locales que afirman que días después del avistamiento, hombres vestidos de negro comenzaron a aparecer en la zona. No eran policías ni militares reconocibles. Eran silenciosos, enigmáticos, y que portaban una autoridad que nadie cuestionó. Estos individuos recorrieron las calles, interrogaron en voz baja y dejaron advertencias inquietantes. Lo inexplicable se enterró bajo las capas de la superstición, silencio y amenaza. Muchos habitantes optaron por olvidar, otros fingieron nunca haber visto nada, y el relato fue disuelto en rezos, rumores y secretos. ¿Fue una táctica deliberada para encubrir un contacto real con una inteligencia no humana? ¿Quiénes eran realmente esos hombres de negro? ¿Por qué vincularon un evento tecnológico con lo demoníaco? ¿Y si tal vez no era miedo? Tal vez lo que ocasionaron fue un control. Las respuestas, como siempre, permanecen ocultas entre documentos clasificados, testimonios enterrados y huellas que jamás debieron de existir. ¿Y tú? ¿Qué has escuchado de esta historia? Recuerda que a veces olvidar es una forma de sobrevivir. No olviden activar la campanita, dejar su reacción, su comentario y compartir. Eso me ayudaría bastante. Les envío un saludo a todas las personas que están dejando sus comentarios en la plataforma de Spotify. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.